Hola, bienvenidos a la literatura de la Europa central y oriental. Tras el inmenso éxito de su novela Los Buddenbrook, el éxito y el escándalo que tuvieron al mismo tiempo, el escritor alemán Thomas Mann decidió irse en su segunda novela por un camino muy diferente del que había recorrido en esa primera, que había sido la crónica de una familia alemana desde unos orígenes esplendorosos a través de una progresiva decadencia que la lleva a su inminente desaparición y a su ruina. Como decía, es una novela que causó escándalo, además del inmenso éxito que tuvo, porque abría a la sociedad de su época, llevaba a cabo, podemos decir, una especie de radiografía interior de una familia, abría las puertas de ese mundo de interioridad que había quedado siempre un poco oculto a los ojos de los ciudadanos, del que no se hablaba prácticamente. Era todo virtudes en esa burguesía elevada de la Alemania de entonces, y Thomas Mann diseccionaba la familia y presentaba sus miserias interiores. Era una historia también bastante triste, a pesar de los momentos graciosos o animados que pueda tener la novela, porque es una crónica de una caída absoluta, una caída en picado por el cambio que en la sociedad se va produciendo en la propia industria alemana, y esta familia de ricos comerciantes del norte, de la ciudad hanseática de Lübeck, no se adapta bien a los nuevos tiempos y está muy encerrada en una especie de provincianismo y de conservadurismo que cada vez va menos y menos con los nuevos tiempos que van llegando. Hay un cambio muy grande y esto es fundamentalmente lo que se expone, además del contraste entre el mundo de puertas hacia adentro y de puertas hacia afuera, en el que se nos ofrece, en el que se vive una doble moral que Thomas Mann parece rechazaba, de hecho, y desvela absolutamente en esta novela a través de personajes ficticios, pero muy inspirados en infinidad de auténticas personalidades o entidades que él conoció porque eran del mundo al que él pertenecía. En el norte de Alemania su familia era de una alcurnia elevada y antigua, y era un perfecto conocedor de los entresijos en los que se movía la sociedad alemana, la alta burguesía de su tiempo. Como digo, en su siguiente novela decidió al parecer apartarse bastante de ese espíritu escandaloso y también de cualquier cosa que pudiera tener una exposición o crítica social, y se fue un poquito hacia un mundo más alegre, más como de cuento, porque la siguiente novela de Thomas Mann es Alteza Real, una novela ligera si la comparamos además de con los Buddenbrooks, con las grandes novelas que después escribiría, como La muerte en Venecia. Esa es una novela breve, más bien como La montaña mágica o como El doctor Faustus. Y junto con estas novelas breves, a las que pertenecen La muerte en Venecia, podemos citar también a Antonio Kröger o a Mario y el mago. Son estas obras tal vez lo que nos da el peso en la obra, con el conjunto de la obra de Thomas Mann, y lo que lo caracteriza como un escritor excepcional y grandioso, y lo que justifica la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1929. El Alteza Real, Königliche Hoheit, es una historia exenta completamente de tragedia, del espíritu de tragedia que marca prácticamente a todas sus narraciones y novelas, de ese aire bastante siniestro que tiene a veces, en ocasiones deprimente, dentro de toda la belleza que despliega a través del lenguaje y a través de la descripción que hace tanto de ambientes
como de personalidades y de aspecto físico de muchos de sus personajes, generalmente los de sexo masculino. Alteza Real es, como ya digo, una novela que retoma mucho el aire de la leyenda del cuento antiguo. Apareció en el año 1909 y la crítica no la trató demasiado bien, pero fue un gran éxito entre los lectores. Se tradujo a muchos idiomas en Inglaterra, se había traducido al inglés y también tuvo bastante éxito. La edición española, que yo sepa, hay dos. Una es de Plaza y Janés y la otra de la editorial Aguilar en la colección Crisol. Son dos ediciones muy interesantes y Thomas Mann es un autor que desde casi el principio de su carrera fue conocido en el mundo de habla española. El Alteza Real nos lleva a uno de los microestados alemanes que existían antes de la unificación bismarckiana. En este caso es el Gran Ducado de Grimburg. En este Gran Ducado, que tiene todos los aires de un estado paralizado en el tiempo, muy conservador, de unas estructuras sociales arcaicas, en este estado la vida transcurre de una manera muy lenta. Parece que todo se ralentiza, que el tiempo, como digo, se ha detenido, que la historia no quiere avanzar. De hecho, la situación económica del lugar, del Gran Ducado, es bastante desastrosa. En su día dependió mucho de la minería, que ya está agotada. La agricultura está en subdesarrollo. Hay una línea de ferrocarril que no es en absoluto rentable. Y él, que es la cabeza del ducado, el gran duque, está ya a punto de morir y necesita un heredero. Este heredero nace por fin y es el príncipe Albrecht. Pero el príncipe Albrecht tiene una salud muy, muy delicada y no se confía demasiado en que llegue a la edad adulta, o que si llega a la edad adulta va a durar muy poco en el trono. Por suerte, vuelve a nacer otro niño, vuelve a nacer un posible candidato, que es Klaus Heinrich. Klaus Heinrich podría ser el sustituto ideal, pero ocurre otra desgracia, y es que nace con un terrible defecto. Nace con un brazo contrahecho, deformado. Esto recuerda un poquito también a la propia deformación que tuvo el emperador, el Kaiser Guillermo II en Alemania. Nace con esta deformación, y esto no se quiere mostrar al pueblo, que es un lisiado después de todo. El heredero, aunque su salud es buena, es un lisiado, y es un niño al que, en principio, un bebé al que se debe ocultar, y así se lo mantiene desde la infancia. Pero ocurre que se descubre y se piensa que esto puede ser la salvación y la manera de contarle al pueblo que el príncipe tiene un brazo que es prácticamente inexistente, que es como si no lo tuviera. Es que se descubre una antigua profecía, o se desempolva una antigua profecía de una gitana que nos dice que nacerá un heredero que con un solo brazo hará más que muchos han hecho o podrían hacer con dos. A esto se aferran los preceptores de Klaus Heinrich, los miembros de la Casa Real, para comunicar al pueblo, para presentar ante el pueblo de Grimburg, muy apegado a su Casa Real, que el posible futuro heredero, Klaus Heinrich, tiene un brazo inutilizado. Como decía, el Gran Ducado de Grimburg se encuentra en una situación muy, muy dejada, muy, muy decadente, y en el Palacio Real hay lo que es todo un símbolo de esa decadencia. Hay un rosal mantenido ahí por las generaciones que desprende un olor tremendo a humus, como a putrefacción,
y que se considera que es el indicativo, el símbolo de el descenso, la decadencia del Gran Ducado. La vida en el Gran Ducado es, como ya digo, muy, muy lenta, está apartada de cualquier, de los impactos internacionales, no participa de la política internacional de su época, no es nada dentro de Europa, es uno de esos microestados alemanes de la época de la Kleinstaaterei, antes de la fundación del Reich de Bismarck, y su decadencia económica es imparable hasta que se produce inesperadamente la llegada de un individuo con su familia que puede ser la salvación del Principado, del Gran Ducado, que es el multimillonario Spöllmann. Spöllmann es un gran varón de la industria, un magnate del acero americano. Ha hecho toda su fortuna en Estados Unidos y la posee en dólares y tiene un origen, sin embargo, alemán. Preserva la lengua de su familia y se desplaza al Gran Ducado de Greenburg porque está enfermo de el riñón, y en Greenburg existen unas aguas minerales que tienen una reputación de ser muy curativas, de tener un fuerte poder, son aguas salutíferas, y el millonario Spöllmann se traslada al Gran Ducado acompañado de su hija Imma Spöllmann. Esta jovencita entra en contacto con la Casa Real de Greenburg y comienza una íntima relación, una amistad cada vez más íntima entre Klaus Heinrich y ella. Todo esto nos lleva inevitablemente a un romance. No se sabe si el romance está fomentado por la propia Casa Real, que necesita desesperadamente los dineros, digamos, del señor Spöllmann para que invierta y levante el Gran Ducado arruinado. Leyendo esto es inevitable o es imposible no pensar en el Principado de Mónaco, el estado calamitoso en el que se encontraba antes de que se produjera el matrimonio del príncipe Rainiero con la actriz Grace Kelly, hija de millonario norteamericano también, que fue de hecho quien salvó de su ruina al Principado de Mónaco, que estaba digamos, no famélico, pero en quiebra total y a punto de ser anexionado por Francia voluntariamente. Esto es otra cuestión, pero ahí yo veo esta coincidencia. La novela Alteza Real es del año 1909 y es muy anterior a ese romance entre Rainiero y Grace Kelly, pero finalmente fue un poquito profética. Ya decía que la novela es de final feliz, que tiene un cuento tiene un aire de cuento de hadas, y los personajes a veces son bastante ingenuos dentro de la tristeza que supone la enfermedad tanto de Albrecht, el príncipe Albrecht, como la de Klaus Heinrich. Albrecht finalmente delega, aunque era es él, en teoría, el heredero del trono de Greenburg, delega completamente en Klaus Heinrich, que es quien pasa a ser Alteza Real, Königliche Hoheit. En la novela se nos habla también, cuando se nos menciona lo anticuado y lo arcaico que es todo en el Gran Ducado, sus formas sociales, se nos menciona también el antisemitismo que existe en el ambiente. Cuando se habla del doctor Übermain, que es judío, sabemos que ese problema tan terrible que existía en el mundo de habla alemana y en los países eslavos también ocurre, ese problema se tiene también en este Gran Ducado ficticio que inventa Thomas Mann. Es una novela no menor en absoluto, pero que no está a la altura de las grandes novelas que ya he mencionado, los Buddenbrook, La montaña mágica o el Doctor Faustus. E incluso las Novellen, lo que se llama en alemán Novellen, novelas breves o narraciones más largas, como La muerte en Venecia, Tonio Kröger o Mario y el mago, con justicia han pasado más a la posteridad, lo cual no quiere decir que esto sea una mala novela, ni es tampoco una novela menor. Es simplemente
siendo más voluminosa que las 3 novelas breves que he mencionado, es menor en duración a las 3 grandes novelas de Thomas Mann. Es anterior a la concesión del premio Nobel, ya que es de 1909, y precede inmediatamente en el tiempo a la muerte en Venecia, su visita a la ciudad de Venecia, ya él casado con su esposa Katia Mann. En parte el romance que él tuvo con Katia Mann fue en buena medida inspirador de esta novela. Publicada, como ya digo, en español, al menos en esas 2 editoriales, en Plaza y Janés y en Crisol. La novela es asequible, es fácil de leer, es muy agradable, es una faceta más ligera de Thomas Mann. Tal vez Thomas Mann no sería recordado como se le recuerda hoy si hubiera escrito solo novelas de este tipo. Tiene también en su ingenuidad, esa ingenuidad de algunos escritores anglosajones cuando escribían sobre la Europa central, se inventaban intrigas en la Europa central en microestados de habla alemana, como ocurre con la novela El prisionero de Zenda y con ese principado de Ruritania que aparece, o tal vez esos 2 reinos ficticios creados por el dibujante Hergé para la aventura de Tintín, el cetro de Ottokar, que son Sildavia y Borduria. Es un poco ese ambiente de cuento de hadas. Hay también el dibujante francés Pierre Joubert se inventa, aunque en Escandinavia, un pequeño reino, el principado también de Swedenborg, donde está el príncipe Eric, y tiene un poquito ese aire. El príncipe Eric del Principado de Swedenborg tiene ciertas cosas, ciertos rasgos en común con Klaus Heinrich, sobre todo la infancia que se nos cuenta en la novela de Klaus Heinrich. Es un Thomas Mann, como siempre, maravilloso. Thomas Mann es uno de los grandes genios de la literatura, muchos lo llamaban en su tiempo, la grandeza alemana personificada, lo mejor de Alemania. Lo simbolizó, lo personificó durante mucho tiempo, durante el nazismo, con su abandono de Alemania, con su regreso a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y también con su rechazo a la división alemana y su huida hacia otro país, ya que murió en Suiza porque no aceptaba esa división tan horrenda y tan antinatural como fue la de Alemania a partir de 1945. Thomas Mann vuelve, como siempre, maravilloso y genial, y se le debe leer. Animo a la lectura como animo a la de cualquier otro genio. Gracias.